Su esposa acaba de tener un accidente grave. Está en el hospital central. Venga inmediatamente. Las palabras atravesaron el teléfono como fragmentos de vidrio. Adrián Mendoza permaneció inmóvil en la penumbra del dormitorio ajeno, el aparato aún pegado a su oreja, mientras el mundo conocido se desintegraba en cámara lenta. A su lado, entre sábanas de seda gris perla que él mismo había apagado, Camila Ortiz dormía con una tranquilidad obscena, su respiración suave y ajena a la catástrofe que acababa de estallar. El cabello oscuro de ella se desparramaba sobre la almohada como tinta derramada, y Adrián sintió una náusea repentina al comprender dónde estaba, con quién estaba, y lo que eso significaba. Inés, el nombre de su esposa, resonó en su mente como una campana rota. Inés estaba herida. Inés había tenido un accidente. Inés, la mujer que había estado a su lado durante 10 años, que había abandonado sus propios sueños para sostenerlos de él cuando su empresa inmobiliaria era apenas una oficina prestada y un teléfono celular viejo. Inés, a quien hacía meses no miraba realmente a los ojos. Inés, que había aprendido a hacerse invisible en su propia casa, porque Adrián ya no tenía espacio emocional para ella entre reuniones con inversionistas, cenas de negocios y mensajes cifrados enviados a la mujer que ahora respiraba a centímetros de su cuerpo desnudo. Se levantó de la cama sin hacer ruido, buscando su ropa con movimientos mecánicos. La camisa blanca olía levemente al perfume de Camila, un aroma dulce y costoso que él le había regalado 3 meses atrás. Se la puso de todas formas, abotonándola con dedos torpes mientras su mente intentaba procesar la información. Un accidente grave. El hospital central. Las palabras se repetían como un mantra acusatorio. ¿Qué hora era? Miró el reloj de lujo en su muñeca, un Patek Philippe que Inés le había regalado cuando firmaron su primer gran contrato. Las 3:15 de la madrugada. ¿Qué hacía Inés conduciendo a esas horas? ¿Dónde iba? La respuesta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella sabía. De alguna manera, Inés había descubierto la verdad. Adrián recordó entonces el momento exacto en que todo comenzó a torcerse. No fue un evento dramático, no hubo una pelea explosiva ni un momento de revelación. Fue algo mucho más insidioso. La lenta erosión del esfuerzo. Al principio de su matrimonio, cuando Inés y él vivían en un apartamento pequeño y soñaban con el futuro, cada gesto importaba. Él le llevaba café a la cama los domingos, recordaba sus pequeñas victorias en el trabajo, la escuchaba hablar de sus proyectos de arquitectura con genuino interés. Pero conforme los años pasaron y el éxito llegó, las mansiones, los autos, las cuentas bancarias con cifras que mareaban, algo cambió. Adrián asumió que el matrimonio estaba asegurado, que Inés estaría ahí simplemente porque siempre había estado. Dejó de preguntar cómo estaba su día. Dejó de notar cuando ella se cortaba el cabello o se compraba un vestido nuevo. Dejó de verla como una mujer y comenzó a verla como parte del inventario de su vida perfecta. Camila, en cambio, lo había mirado como si fuera un dios. Había entrado a trabajar como su asistente ejecutiva hacía un año, eficiente y ambiciosa, con esa clase de belleza pulida que exigía atención. Al principio, Adrián se mantuvo profesional. Pero Camila sabía exactamente cómo alimentar el hambre de un hombre que ya no se sentía admirado en casa. Ella escuchaba sus ideas como si fueran revolucionarias, reía con sus chistes, se quedaba hasta tarde en la oficina, siempre disponible, siempre dispuesta. Y cuando finalmente cruzaron la línea 6 meses atrás, después de una cena de celebración donde el vino fluyó demasiado libremente, Adrián se convenció de que merecía esa atención, ese deseo renovado, esa validación constante. Lo que nunca se permitió pensar era el precio. Cada mensaje secreto a Camila era un mensaje no enviado a Inés. Cada tarde en este apartamento escondido en el distrito financiero era una tarde robada de su matrimonio. Cada mentira sobre reuniones que se extendían o viajes de negocios imprevistos era una grieta más en los cimientos de lo que alguna vez fue real. Inés nunca preguntó, nunca acusó, nunca montó una escena. Simplemente se fue apagando, como una llama que se consume sin oxígeno,
y Adrián estaba demasiado ocupado viviendo su doble vida para notarlo, hasta ahora, hasta esta llamada en mitad de la noche que lo obligaba a enfrentar la verdad. Terminó de vestirse y buscó las llaves de su auto. Camila se movió entre las sábanas, entreabriendo los ojos con expresión somnolienta. «¿Adrián? ¿Qué pasa?» Su voz era suave, todavía empapada de sueño. Él no respondió de inmediato. Por primera vez en meses, la presencia de Camila le parecía ajena, incluso molesta. «Tengo que irme», dijo con voz áspera. «Es una emergencia». Ella se incorporó lentamente, y la sábana resbaló revelando su hombro desnudo. Adrián apartó la vista. «¿Qué clase de emergencia?», Camila preguntó con un tono que sugería más curiosidad que preocupación genuina. «Mi esposa tuvo un accidente», respondió él, y las palabras sonaron extrañas en sus labios, como si hablara de una desconocida. El rostro de Camila cambió. Hubo un destello de algo en sus ojos, algo que podría haber sido miedo o culpa, o simplemente fastidio por la interrupción. «¿Está bien?», preguntó. Pero la pregunta carecía de peso emocional. Adrián se dio cuenta entonces de que Camila nunca había preguntado por Inés. Nunca había mostrado el menor indicio de remordimiento por el papel que jugaba en la destrucción de un matrimonio. Para ella Inés era apenas una abstracción, un obstáculo menor en el camino hacia lo que realmente quería. A Adrián, su estatus, su dinero, su poder. «No lo sé», respondió él con frialdad. «No sé si está bien. Tengo que ir al hospital». Salió del apartamento sin mirar atrás, dejando a Camila sola entre las sábanas que olían a su traición. El aire de la madrugada era frío y cortante, y Adrián lo respiró profundamente mientras corría hacia su auto, un BMW negro, estacionado en el garaje privado del edificio. Sus manos temblaban cuando introdujo la llave en el contacto. El motor rugió con potencia, un sonido que normalmente le daba placer, pero esta noche solo amplificaba el caos interno. Condujo por las calles vacías de la ciudad con una urgencia desesperada, saltándose semáforos en amarillo, tomando curvas con demasiada velocidad. Su mente no podía detenerse. Imaginaba a Inés en una camilla, cubierta de sangre, sola, preguntándose por qué su esposo no estaba ahí cuando lo necesitaba. Imaginaba a los médicos preguntándole dónde había estado, por qué tardó tanto en llegar, y no tenía respuesta que pudiera dar sin destruir lo poco que quedaba de su dignidad. «Estaba con mi amante, doctor. Estaba eligiendo a otra mujer, mientras mi esposa se desangraba en algún lugar de la ciudad. ¿Cómo había descubierto la verdad?». La pregunta lo atormentaba. Adrián había sido cuidadoso, o eso creía. Usaba un teléfono secundario para comunicarse con Camila, borraba mensajes, inventaba coartadas sólidas. Pero siempre hay un error. Siempre hay un momento de descuido. Quizás dejó el teléfono olvidado en casa. Quizás Inés vio una transacción sospechosa en su cuenta bancaria compartida, el pago del apartamento secreto o las joyas que compraba para Camila. Quizás simplemente lo supo, con esa intuición misteriosa que tienen las personas que realmente conocen a alguien, que pueden detectar cuando algo esencial ha cambiado. El Hospital Central apareció frente a él como una fortaleza iluminada en medio de la oscuridad. Adrián estacionó el auto de cualquier manera y corrió hacia la entrada de emergencias. Una enfermera en el mostrador de recepción lo detuvo. «¿Nombre del paciente?», preguntó con eficiencia mecánica. «Inés Mendoza», respondió él, y su propia voz sonó quebrada. «Mi esposa, Inés Mendoza». La enfermera tecleó en su computadora y cada segundo de espera fue una tortura. «Está en cirugía», dijo finalmente. «Tercer piso, sala de espera quirúrgica. Un médico hablará con usted pronto». Adrián subió las escaleras de 2 en 2, incapaz de esperar el elevador. Sus zapatos italianos resonaban contra el linóleo con un eco hueco. Cuando llegó a la sala de espera, estaba vacía excepto por las sillas de plástico azul y una máquina expendedora de café que zumbaba en la esquina. Se dejó caer en una de las sillas, enterrando el rostro entre las manos. El olor a desinfectante y enfermedad lo envolvía y por primera vez en años, Adrián Mendoza, el hombre que había construido un imperio con su voluntad de hierro, se sintió completamente impotente. Cirugía. La palabra giraba en su mente. ¿Qué tan grave era?
¿Sobreviviría Inés? Y si sobrevivía, ¿cómo podría él mirarla a los ojos sabiendo lo que había hecho, sabiendo que su dolor era consecuencia directa de sus decisiones egoístas? Una puerta se abrió al fondo del pasillo y un médico de bata verde emergió, quitándose los guantes quirúrgicos con movimientos cansados. Adrián se puso de pie de un salto, con el corazón martillando contra sus costillas. El médico lo miró con una expresión que era imposible de descifrar, una mezcla de profesionalismo y algo más, algo que podría haber sido compasión o quizás juicio silencioso. ¿Es usted el esposo de Inés Mendoza?, preguntó. Adrián asintió, incapaz de formar palabras. El médico suspiró y en ese suspiro, en la forma en que sus hombros se hundieron ligeramente, Adrián supo que las próximas palabras cambiarían todo. «Su esposa está viva», dijo el médico finalmente, y Adrián sintió que sus piernas casi cedían del alivio. «Pero necesito hablar con usted sobre su condición y sobre lo que encontramos cuando la trajeron. No quiero verte». Esas fueron las primeras palabras que Inés pronunció cuando abrió los ojos 3 días después, y cada sílaba atravesó el pecho de Adrián con la precisión de una hoja afilada. Él había permanecido junto a su cama de hospital durante 72 horas sin apenas dormir, observando cómo los monitores trazaban el ritmo constante de su corazón, rogando en silencio a un Dios en el que no había creído desde la infancia. Pero cuando finalmente ella despertó, cuando sus ojos castaños se abrieron y lo enfocaron con una claridad devastadora, no hubo alivio, solo esa sentencia fría y definitiva: «No quiero verte». «Inés», susurró él inclinándose hacia adelante en la silla de plástico que había sido su prisión autoimpuesta. Su voz sonaba ronca por la falta de sueño y las lágrimas que se había permitido derramar solo cuando las enfermeras no estaban presentes. «Por favor, déjame explicar». Ella giró la cabeza hacia el otro lado, y el movimiento fue lento y doloroso debido a las lesiones en su cuello y hombros. El médico le había dicho a Adrián que Inés había sufrido un traumatismo craneal leve, 3 costillas fracturadas, contusiones severas en todo el cuerpo y una fractura en la muñeca izquierda. Milagrosamente, había sobrevivido a un choque frontal contra un poste de luz a casi 100 kilómetros por hora. Menos milagroso era el hecho de que el accidente había ocurrido porque ella estaba llorando tan violentamente que no podía ver la carretera. «No hay nada que explicar», dijo Inés con una voz apenas audible pero cargada de una frialdad que Adrián nunca había escuchado en ella. «Lo vi todo. El tablet estaba sincronizado con tu teléfono. Las fotos, los mensajes, las reservas de hotel, todo». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El tablet, por supuesto. Compartían un dispositivo para gestionar la casa, las citas médicas, las listas de compras, todas esas pequeñas tareas domésticas que alguna vez habían sido un recordatorio de su vida en común. Y él había sido tan descuidado, tan arrogante en su doble vida, que olvidó desactivar la sincronización automática. Inés había visto cada palabra de amor que él le había escrito a Camila, cada promesa vacía, cada mentira dulce. Había visto las fotografías que Camila enviaba, sugerentes y diseñadas para seducir. Había visto la dirección del apartamento secreto, las facturas de cenas románticas, la evidencia irrefutable de una traición sostenida y deliberada. «Lo siento», dijo Adrián, y las palabras sonaron patéticamente inadecuadas incluso a sus propios oídos. «Inés, lo siento tanto. No sabes cuánto». Ella finalmente volvió a mirarlo, y lo que Adrián vio en esos ojos lo destrozó más que cualquier acusación verbal. No había rabia, no había histeria, solo una tristeza profunda y antigua, el tipo de dolor que viene de la desilusión acumulada durante años. «Tienes razón», dijo Inés lentamente. «No sé cuánto lo sientes, y francamente no me importa. Lo único que sé es que mientras tú estabas con ella yo conducía por la autopista tratando de entender en qué momento dejé de ser suficiente para ti». Adrián abrió la boca para protestar, para decirle que ella siempre había sido suficiente, que el problema era él, su egoísmo, su cobardía, su incapacidad para valorar lo que tenía hasta que estuvo al borde de perderlo. Pero antes de que pudiera hablar,
La puerta de la habitación se abrió y una enfermera entró con una bandeja de medicamentos. «Buenos días, señora Mendoza», dijo la enfermera con una sonrisa profesional. «¿Cómo se siente hoy?» «Mejor», respondió Inés con un tono cortés que reservaba para extraños. La enfermera revisó los signos vitales, ajustó la dosis del gotero intravenoso y se marchó con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. En cuanto estuvieron solos nuevamente, Inés habló sin mirarlo. «Quiero el divorcio». Las palabras flotaron en el aire estéril de la habitación como una sentencia de muerte. Adrián sintió que algo dentro de él se quebraba de manera irreparable. «No», susurró. «Por favor, Inés, dame una oportunidad de arreglarlo. Podemos ir a terapia, puedo cambiar, puedo». Ella lo interrumpió con una risa amarga que terminó en una mueca de dolor por las costillas rotas. ¿Arreglarlo? ¿Cómo se arregla esto, Adrián? ¿Cómo se arreglan 10 años de invisibilidad? Porque eso es lo que fui para ti, invisible. Estaba ahí en tu casa, en tu cama, preparando tus comidas favoritas, planchando tus camisas, sonriendo en tus eventos de negocios, y tú me mirabas como si fuera un mueble. Un mueble útil, sí, pero un mueble al fin. «Eso no es cierto», protestó Adrián débilmente, pero sabía que era una mentira. Inés había descrito con precisión exacta la manera en que él la había tratado durante los últimos años. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi día?», continuó ella, y ahora su voz temblaba no de debilidad, sino de una rabia contenida que finalmente encontraba salida. «¿Cuándo fue la última vez que notaste que dejé de usar mis diseños arquitectónicos como fondo de pantalla del teléfono porque ya no tenía proyectos que mostrar? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que tu secretaria te lo recordara? Yo abandoné mi carrera por ti, Adrián. Dejé mi puesto en uno de los mejores estudios de arquitectura de la ciudad porque tú necesitabas apoyo durante el lanzamiento de tu empresa. Y lo hice feliz. Lo hice porque te amaba y creía en ti. Pero en algún momento dejaste de verme como tu compañera y empezaste a verme como parte del paisaje». Adrián no tenía defensa porque cada palabra era verdad. Recordó vagamente los primeros años, cuando Inés hablaba con entusiasmo sobre sus diseños, cuando le mostraba bocetos de edificios sustentables y espacios públicos innovadores. Recordó cómo sus ojos brillaban cuando explicaba la filosofía detrás de cada línea, cada curva. Y recordó, con una vergüenza abrasadora, cómo él había dejado de prestar atención, cómo sus asentimientos se volvieron automáticos, cómo sus elogios sonaban cada vez más huecos, hasta que Inés simplemente dejó de compartir esa parte de sí misma con él. Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio pesado que había caído entre ellos. Una enfermera diferente asomó la cabeza. «Señor Mendoza, hay una mujer aquí que insiste en verlo. Dice que es urgente». Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Una mujer? Su mente tardó un momento en procesar la posibilidad, y cuando lo hizo sintió que el pánico se apoderaba de él. No, no podía ser. Camila no sería tan imprudente, tan cruel. «Dígale que no puedo atenderla», respondió rápidamente. «Estoy con mi esposa». Pero antes de que la enfermera pudiera retirarse, una figura apareció detrás de ella, empujando suavemente la puerta para abrirla por completo. Camila Ortiz entró a la habitación con la confianza de alguien que cree tener derecho a estar ahí. Iba vestida impecablemente con un traje sastre gris carbón y tacones que resonaban contra el piso del hospital. Su maquillaje era perfecto, su cabello caía en ondas estudiadas sobre sus hombros. Parecía una actriz entrando a un escenario, y Adrián comprendió con horror que eso era exactamente lo que creía que estaba haciendo. «Adrián», dijo Camila con voz suave pero firme, «necesitamos hablar. Han pasado 3 días y no has contestado ninguna de mis llamadas». Estaba preocupada. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Adrián se puso de pie de un salto, bloqueando instintivamente la línea de visión entre Camila e Inés. «Vete», dijo con una urgencia desesperada. «No deberías estar aquí». Camila lo miró con una expresión herida, como si él fuera injusto al rechazarla. «Pero yo también estoy sufriendo», dijo con un tono que pretendía ser vulnerable, pero que sonaba ensayado. «Tú también eres importante para mí. Necesito saber qué va a pasar con nosotros».
Desde la cama, Inés soltó un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. «Ah», dijo con una calma escalofriante, «así que esta es ella, la mujer por la que mi esposo decidió que 10 años de matrimonio no valían nada». Camila finalmente miró hacia la cama y sus ojos se encontraron con los de Inés. Hubo un momento de silencio tenso, un enfrentamiento silencioso entre dos mujeres en lados opuestos de una tragedia. Camila fue la primera en apartar la mirada, y en ese gesto, Adrián vio algo que nunca había notado antes: la cobardía esencial de su amante. Era fácil ser valiente cuando era la otra mujer en las sombras, cuando podía disfrutar de la atención y el lujo sin enfrentar las consecuencias. Pero aquí, frente a la realidad del daño que habían causado, Camila se encogía. «Yo no quería que las cosas fueran así», dijo Camila débilmente. «Adrián y yo simplemente conectamos. A veces pasa. El amor no se puede controlar». Inés la miró fijamente, y cuando habló, su voz era hielo puro. «No hables de amor. El amor es estar ahí cuando alguien está roto y ayudarlo a reconstruirse. El amor es elegir a la misma persona día tras día, incluso cuando es difícil. Lo que tú tienes con mi esposo no es amor, es conveniencia, es ego, es la emoción de algo prohibido. Y cuando esa emoción se desvanezca, cuando tengas que lidiar con sus calcetines sucios y sus malos humores y las facturas por pagar, descubrirás que no hay nada sólido ahí, solo cenizas». Camila retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Miró a Adrián buscando apoyo, esperando que él la defendiera, que validara lo que compartían. Pero Adrián no podía moverse. Estaba paralizado entre las dos mujeres, atrapado en el desastre de su propia creación. Finalmente, encontró su voz. «Camila, vete». Esto fue un error. Todo fue un error. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas completamente, pero en el momento en que las pronunció, supo que eran verdad. El rostro de Camila cambió, la máscara de vulnerabilidad cayendo para revelar algo más duro debajo. «¿Un error?», repitió con incredulidad. «¿Me usaste durante 6 meses y ahora soy un error?». «No, Adrián, tú me dijiste que tu matrimonio estaba muerto. Me dijiste que ella no te entendía, que solo se quedaba por el dinero. Me hiciste promesas». Las palabras golpearon a Inés como puñetazos físicos, y Adrián vio cómo su rostro se descomponía. Había dicho esas cosas, había mentido sobre Inés para justificar su aventura, para hacer que Camila se sintiera como la heroína en lugar de la cómplice. Había destruido la reputación de su esposa con mentiras mientras ella permanecía en casa, leal y desprevenida. «Fuera», ordenó Adrián, y esta vez su voz era dura. «Ahora mismo. No quiero volver a verte». Camila lo miró con una mezcla de shock y furia. «Esto no termina aquí», dijo con voz temblorosa. «No puedes simplemente descartarme». «Yo renuncio», respondió Adrián. «A la empresa, a todo. Solo vete. Ahora». Camila abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Adrián debe haberle mostrado que ya no tenía poder ahí. Dio media vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando como disparos en el pasillo. El silencio que siguió fue aún más devastador que la confrontación. Adrián se volvió hacia Inés, buscando algo, cualquier cosa que pudiera decir para comenzar a reparar lo irreparable. Pero ella tenía los ojos cerrados y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada del hospital. «Vete», susurró sin abrir los ojos. «Llama a mi hermana. Ella vendrá a cuidarme. Pero tú vete. No puedo ni mirarte». Adrián dio un paso hacia ella, con la mano extendida, pero se detuvo. No tenía derecho a tocarla, no después de todo. «Está bien», dijo finalmente con voz rota. «Me iré. Pero Inés, por favor, solo escúchame una cosa». Ella no respondió, pero tampoco le pidió que se callara, así que él continuó. «Tienes razón en todo lo que dijiste. Fui un cobarde y un idiota. Te di por sentada porque estaba tan concentrado en construir un imperio que olvidé que lo único que realmente importaba era el hogar que construimos juntos. Y lo destruí. Lo destruí por vanidad, por ego, por miedo a envejecer, por 1000 razones estúpidas que no justifican nada. No espero que me perdones. No merezco tu perdón.
pero necesito que sepas que te amo. Siempre te amé. Simplemente olvidé cómo demostrarlo. Inés abrió los ojos entonces y lo miró con una expresión que era pura devastación. Si me amaras, dijo con voz temblorosa, nunca habrías necesitado buscar validación en otra mujer. Si me amaras, habrías luchado por nosotros antes de que llegáramos a este punto. Pero lo que realmente duele, Adrián, no es que me hayas engañado, es que dejaste de verme mucho antes de conocerla. Ella fue solo el síntoma, no la enfermedad. Y esa enfermedad fue tu indiferencia. Adrián no tenía respuesta para eso porque era la verdad absoluta. Recogió su chaqueta de la silla, una prenda arrugada que había usado durante 3 días seguidos. «Llamaré a tu hermana», dijo, «y llamaré a mi abogado para comenzar con los papeles del divorcio. Es lo que quieres, ¿verdad?» Inés asintió débilmente. «Es lo que necesito». Él caminó hacia la puerta. Cada paso era una agonía. Cuando llegó al umbral, se detuvo sin volverse. «Por lo que vale», dijo con voz apenas audible, «lamento cada segundo que no te di. Lamento cada abrazo que no te ofrecí, cada conversación que no tuvimos, cada sueño tuyo que ignoré. Lamento haberte convertido en un fantasma en tu propia vida». No escuchó respuesta, solo el sonido constante de los monitores médicos y el sollozo ahogado de una mujer cuyo corazón acababa de romperse en pedazos demasiado pequeños para recomponer. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás conduciendo de regreso a casa después de un largo día? Tal vez preparando la cena mientras esta historia te acompaña. O quizás acostada en tu cama, dejando que estas palabras te transporten a otro lugar. Me encantaría saberlo. Si esta historia te está tocando el corazón de alguna manera, si sientes algo con lo que Inés está pasando, o si simplemente quieres compartir tu opinión sobre Adrián y sus decisiones, déjame un comentario aquí abajo. Cada uno de tus comentarios es importante para mí. Los leo todos, absolutamente todos, y me esfuerzo por responder porque tu voz importa. Tus pensamientos, tus experiencias, tu perspectiva, todo eso enriquece esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y si te está gustando la historia, si quieres saber qué pasará con Inés y Adrián, regálame un like. Ese simple gesto me ayuda enormemente a seguir trayéndote estas historias que nacen del corazón. Ahora sí, hermosa, regresemos a la historia, porque lo que viene a continuación cambiará todo para nuestros protagonistas. La mansión estaba vacía, pero seguía oliendo a ella. Adrián caminaba por los pasillos como un fantasma en su propia casa, rodeado de lujo que ya no significaba nada. Inés había salido del hospital una semana atrás y se había ido directamente a casa de su hermana Lucía sin siquiera pasar por aquí para recoger sus cosas. Había enviado a un mensajero con una lista precisa de lo que quería: su ropa, sus libros, sus fotografías de familia, todo lo que era exclusivamente suyo. No pidió joyas, no pidió dinero, no pidió ninguno de los objetos costosos que Adrián le había regalado a lo largo de los años. Solo las cosas que tenían valor emocional, las cosas que existían antes de que el dinero lo cambiara todo. Adrián había empacado cada artículo personalmente, negándose a delegar la tarea a los empleados domésticos. Dobló cada prenda de ropa con cuidado reverente, como si fueran reliquias sagradas. Encontró un vestido azul marino en el fondo del armario, uno que ella había usado en su primera cita, cuando eran apenas 2 personas soñadoras en un restaurante modesto. El tejido estaba descolorido, pero ella lo había guardado durante todos estos años. Adrián lo sostuvo contra su rostro y lloró por primera vez desde que era niño. Sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Cuántas cosas había guardado ella, cuántos recuerdos había atesorado de una época en que él todavía la miraba con amor genuino. Los días se arrastraban con una monotonía dolorosa. Adrián dejó de ir a la oficina. Delegó todo en su equipo directivo y se encerró en la mansión, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Las llamadas de Camila llegaban constantemente durante los primeros días, mensajes cada vez más desesperados que alternaban entre súplicas y amenazas veladas. Él las ignoró todas. Finalmente, cambió su número de teléfono
y le envió una carta formal de renuncia a través de su abogado, junto con una generosa indemnización que ella aceptó sin protestar. Camila desapareció de su vida tan rápidamente como había entrado, y Adrián se dio cuenta de que ella nunca había sido real. Era una fantasía que él había construido para escapar de su propia mediocridad emocional. Las noches eran lo peor. Adrián se acostaba en la cama king size que había compartido con Inés durante una década, y el espacio vacío a su lado era como un abismo que amenazaba con tragarlo. Recordaba cada detalle de su rutina nocturna, cómo ella siempre leía algunos minutos antes de dormir, cómo su cabello se desparramaba sobre la almohada, cómo a veces él la encontraba dormida con un libro todavía abierto sobre su pecho y lo apartaba con cuidado para no despertarla. Esos pequeños gestos de ternura habían desaparecido de su vida sin que él se diera cuenta del momento exacto en que dejaron de importarle. Ahora los extrañaba con una intensidad física que lo dejaba sin aliento. Una tarde encontró una libreta olvidada en el cajón de la mesita de noche de Inés. Era un diario que ella había mantenido durante los últimos 2 años, y Adrián sabía que no debería leerlo, que era una invasión final de su privacidad. Pero la tentación era demasiado fuerte. Necesitaba entender cuándo exactamente había perdido a su esposa, en qué momento el amor se había convertido en resignación. Abrió la libreta con manos temblorosas y comenzó a leer. Las primeras entradas eran banales, notas sobre el clima, listas de pendientes, pequeñas observaciones sobre el día. Pero conforme avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Hoy Adrián no llegó a cenar otra vez. Decía una entrada de hace 18 meses. Preparé su plato favorito, pero lo tiré a la basura a medianoche. No sé por qué sigo intentando. Más adelante, otra entrada. Vi una pareja joven en el supermercado hoy. Se reían mientras elegían frutas. Intenté recordar la última vez que Adrián y yo reímos juntos. No pude. Y después, más reciente. Creo que hay alguien más. No tengo pruebas, pero lo siento en mi cuerpo. En la forma en que ya no me toca, ni siquiera accidentalmente. En cómo evita mi mirada. Me estoy volviendo invisible y no sé cómo detenerlo. Adrián cerró la libreta y la dejó caer como si quemara. Inés había sabido. Durante meses había intuido la traición. Había sentido el alejamiento. Y él había sido tan arrogante que creyó que podía mantener su doble vida sin consecuencias. La culpa lo consumía como ácido. Se levantó y caminó hasta el bar de la sala. Sirvió whisky en un vaso de cristal, lo más caro de su colección, y lo vació de un trago. No le dio placer, no le dio consuelo. Solo quemó su garganta y añadió náusea física a su agonía emocional. El teléfono sonó. Era su abogado, Esteban Ruiz, un hombre meticuloso que había manejado todos sus asuntos legales durante años. Adrián, necesito hablar contigo sobre los papeles del divorcio. La señora Mendoza los firmó esta mañana. Las palabras golpearon como un martillo. Ya está firmado, dijo Adrián sin entonación. Sí, respondió Esteban. Ella no está pidiendo nada excepto el apartamento que compartían antes del matrimonio y que estaba a tu nombre, pero que compraste con dinero de ambos. Es una solicitud muy modesta considerando que tiene derecho legal a la mitad de tus activos. Adrián se frotó el rostro con la mano libre. Dale todo lo que pida. El apartamento, dinero, lo que sea. Yo firmaré lo que sea necesario. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Adrián, debo advertirte que ella no está pidiendo compensación financiera. De hecho, específicamente rechazó cualquier pensión alimenticia. Solo quiere el apartamento porque tiene valor sentimental para ella. Eso es todo. Adrián sintió que algo se retorcía en su pecho. Incluso en el divorcio, Inés mantenía su dignidad. No buscaba venganza económica, no intentaba destruirlo financieramente, aunque podría hacerlo fácilmente. Solo quería recuperar un pedazo de su pasado, un lugar que representaba quién era ella antes de convertirse en la señora Mendoza. Dame los papeles, dijo Adrián. Los firmaré hoy. Y Esteban, añade una cláusula. Quiero transferirle la propiedad completa del edificio Rivera. El abogado inhaló bruscamente. ¿El edificio Rivera? Adrián, ese es uno de tus proyectos más valiosos. Vale más de 50 millones. No me importa, dijo Adrián. Ella sacrificó su carrera de arquitectura por mí.
Ese edificio es el proyecto que ella diseñó cuando trabajábamos juntos al inicio, antes de que le pidiera que lo dejara para enfocarse en mi empresa. Ese diseño era suyo y yo lo robé, lo presenté como trabajo del estudio sin darle crédito. Es tiempo de devolverle lo que siempre fue suyo. Mientras tanto, en un apartamento pequeño pero luminoso en el otro lado de la ciudad, Inés estaba sentada junto a la ventana con una taza de té entre sus manos. Su hermana Lucía se movía en la cocina, preparando la cena con esa eficiencia cariñosa que caracterizaba a las hermanas mayores. Lucía había insistido en que Inés se quedara el tiempo que necesitara, y aunque el apartamento era estrecho, comparado con la mansión que había dejado atrás, Inés se sentía más en paz aquí que en años. Las costillas rotas todavía le dolían cuando respiraba profundo, y la muñeca fracturada estaba enyesada, pero el dolor físico era casi bienvenido. Le daba algo concreto en qué enfocarse, algo que eventualmente sanaría, a diferencia del daño emocional que sabía que tomaría años procesar. Había comenzado terapia con una psicóloga recomendada por Lucía, una mujer compasiva pero directa, que no permitía que Inés se hundiera en autocompasión. En tu matrimonio, ambos dejaron de elegirse, le había dicho la terapeuta en su última sesión. Él es culpable de traición, sí, pero tú eres culpable de permitir que tu propia identidad desapareciera. Recuperarte significa reconstruir quién eres independientemente de él. Esas palabras habían dolido, pero Inés sabía que eran verdad. Había pasado tantos años definiéndose en relación con Adrián, como su esposa, como su apoyo, como la administradora de su hogar, que había olvidado quién era Inés Mendoza antes de todo eso. O más bien, quién había sido Inés Torres, su nombre de soltera, el nombre que aparecía en sus diplomas universitarios y en los esbozos de proyectos arquitectónicos que había guardado en cajas durante años. Una tarde, reunió el coraje de abrir esas cajas. Lucía la ayudó a bajarlas del armario donde habían estado acumulando polvo. Dentro, había carpetas con diseños que Inés había creado en sus 20, cuando todavía creía que podía cambiar el paisaje urbano con edificios sustentables y espacios públicos innovadores. Había bocetos de parques con jardines verticales, propuestas para viviendas de bajo costo con diseño digno, planos de centros comunitarios que integraban arte y funcionalidad. Cada página era un recordatorio de los sueños que había archivado. Lucía miró los diseños con admiración genuina. «Inés, estos son brillantes. ¿Por qué dejaste esto?» Inés no respondió de inmediato. La pregunta era compleja y la respuesta aún más. Había dejado su carrera porque Adrián la necesitaba, sí, pero también porque fue más fácil. Más fácil ser la esposa de un hombre exitoso que luchar por establecerse en una industria dominada por hombres. Más fácil vivir del éxito de él que arriesgar el fracaso propio. En algún punto había confundido amor con rendición y se había rendido tan completamente que olvidó que tenía derecho a sus propias ambiciones. «Voy a retomar esto», dijo Inés finalmente, con una determinación que la sorprendió a ella misma. «No sé cómo ni cuándo, pero voy a volver a diseñar. Voy a recuperar esta parte de mí». Lucía sonrió y apretó su mano con ternura. «Esa es mi hermana, la mujer que conocí antes de que un idiota con más dinero que cerebro la convenciera de hacerse pequeña». Las semanas pasaban y ninguno de los dos intentó contactar al otro. Adrián recibía informes del abogado sobre el progreso del divorcio. Inés había aceptado el apartamento pero rechazado el edificio Rivera, diciendo a través de su abogada que no quería nada que la atara emocionalmente a Adrián. Él había insistido, argumentando que era una deuda moral, no un regalo. Finalmente, ella había accedido con la condición de que se registrara a su nombre como pago por consultoría arquitectónica no compensada durante los primeros años de la empresa, convirtiendo un gesto emocional en una transacción comercial. Eso dolió más de lo que Adrián esperaba. Una noche, Adrián se encontró en el garaje mirando su colección de autos de lujo. Tenía 8 vehículos, cada uno más caro que el anterior. Ferraris, Porsches, un Bentley que apenas había conducido. Recordó cómo Inés solía burlarse cariñosamente de su obsesión con los autos, preguntándole si estaba compensando algo. Él se reía y la besaba para callarla.
Ahora estos autos le parecían obscenos, monumentos a su vanidad sin sentido. Pensó en venderlos todos excepto uno, en donar el dinero a organizaciones de arquitectura sustentable, algo que a Inés le importaba. Pero eso también sería egoísta, un intento de comprar redención. No había redención para lo que había hecho. Había destruido algo hermoso por aburrimiento, por miedo a la vulnerabilidad que requiere el amor verdadero. Camila había sido una salida fácil, una forma de sentirse poderoso y deseado, sin tener que hacer el trabajo difícil de mantener vivo un matrimonio. Y ahora estaba solo, rodeado de riqueza que no podía comprar lo único que realmente quería, una segunda oportunidad con la mujer que todavía amaba. Pero Inés no le debía una segunda oportunidad, no le debía nada. Y tal vez la forma más grande de amor que podía mostrarle ahora era dejarla ir, permitirle reconstruir su vida sin la sombra de su presencia. Tal vez el castigo apropiado para su traición era vivir con el conocimiento de lo que había perdido, sin esperanza de recuperarlo. Adrián subió a su habitación y se sentó frente al escritorio. Sacó papel y pluma, herramientas anticuadas en la era digital, pero esto requería algo tangible, algo escrito con su propia mano. Comenzó a escribir una carta que sabía que tal vez Inés nunca leería, pero que necesitaba escribir de todas formas. Una carta de disculpas sin expectativas, de arrepentimiento sin solicitud de perdón, de amor sin exigencia de reciprocidad. Las palabras fluyeron durante horas, manchadas por lágrimas que no intentó detener. Le escribió sobre cada momento que había dado por sentado, cada oportunidad perdida de elegirla, cada vez que su orgullo había sido más fuerte que su amor. Le escribió sobre cómo la extrañaba de formas que no había anticipado, la manera en que ella organizaba los libros por color, su risa silenciosa cuando veía algo gracioso en su teléfono, el modo en que siempre dejaba una luz encendida en el pasillo porque sabía que él odiaba la oscuridad completa. Cuando terminó, el amanecer teñía el cielo de rosa y naranja. Adrián dobló la carta, la metió en un sobre, pero no la selló. No sabía si alguna vez tendría el coraje de enviarla. Por ahora, era suficiente haberla escrito, haber puesto en palabras la magnitud de su pérdida y su remordimiento. Pasaron 3 meses antes de que Adrián reuniera el valor para enviar la carta. Durante ese tiempo, la reescribió 17 veces, cada versión un intento de capturar la verdad sin sonar desesperado, de expresar arrepentimiento sin pedir nada a cambio. La versión final tenía 5 páginas escritas a mano, palabras que le habían costado más que cualquier negociación millonaria de su vida. La dejó en manos de un mensajero con instrucciones específicas de entregarla directamente a Inés, no a su hermana, no a su abogada, solo a ella. El mensajero regresó 2 horas después confirmando la entrega. Adrián no esperaba respuesta. Se había repetido eso constantemente mientras escribía, pero aún así revisaba su teléfono cada pocos minutos con una ansiedad que lo avergonzaba. Días pasaron. 1 semana, 2 semanas. Silencio absoluto. Y en ese silencio, Adrián encontró una extraña forma de paz. Inés no le debía respuesta, no le debía perdón, no le debía siquiera el gesto de reconocer que había recibido su carta. Él había destruido ese derecho con sus propias manos. Lo que Adrián no sabía era que Inés había leído la carta 3 veces seguidas la noche que la recibió, sentada en el pequeño balcón del apartamento de Lucía, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Cada palabra había abierto heridas que apenas comenzaban a cerrar, pero también había revelado algo que nunca esperó ver: vulnerabilidad genuina. El Adrián que conoció durante los últimos años de su matrimonio era un hombre blindado, incapaz de admitir debilidad o error. Este Adrián que escribía sobre su vacío, sobre noches insomnes arrepintiéndose de cada momento perdido, sobre cómo había descubierto que todo su éxito era ceniza sin ella. Este era un hombre diferente, pero Inés había aprendido en terapia que el arrepentimiento de un hombre no era suficiente para sanar el daño que había causado. La doctora Ramírez le había explicado con claridad compasiva que perdonar no significaba regresar, que podía reconocer el dolor de Adrián sin hacerse responsable de aliviarlo. «Has pasado 10 años cuidando sus emociones», le había dicho la terapeuta.
Ahora es tiempo de cuidar las tuyas. Y eso era exactamente lo que Inés estaba haciendo. Había encontrado trabajo como consultora freelance para un estudio de arquitectura boutique que se especializaba en diseño sustentable. El pago era una fracción de lo que solía gastar en un mes como esposa de Adrián, pero cada centavo ganado, con su propio talento, le daba una satisfacción que el lujo nunca pudo proporcionar. Su primer proyecto era pequeño, el rediseño de una biblioteca comunitaria en un barrio de clase trabajadora, pero le había dedicado más pasión que a cualquier cosa en años. El director del estudio, un arquitecto veterano llamado Mateo Reyes, había quedado impresionado con sus ideas. «Tienes un ojo único para integrar funcionalidad y belleza sin pretensión», le dijo después de revisar sus propuestas. «Has estado fuera del campo por un tiempo, pero tu talento no desapareció. Solo estaba dormido». Esas palabras habían hecho llorar a Inés, lágrimas de alivio y validación. Alguien veía su valor profesional, su capacidad intelectual, no solo su papel como esposa decorativa de un magnate. Una tarde, mientras Inés trabajaba en su laptop en una cafetería cerca del estudio, su teléfono vibró con un mensaje de su abogada. «Los papeles del divorcio están finalizados. Solo necesito que vengas a firmar los documentos finales y todo estará concluido legalmente». Inés miró el mensaje durante un largo minuto. Finalizado. Concluido. Palabras que deberían traer alivio, pero en cambio traían una melancolía inesperada. No extrañaba al Adrián que la había traicionado, pero extrañaba al hombre que había sido al principio, el joven ambicioso pero vulnerable que le había prometido que construirían un imperio juntos y que nunca la dejaría atrás. Ese hombre había muerto lentamente, reemplazado por alguien que confundió el amor con posesión y la seguridad con pasión. Respondió a su abogada, confirmando que iría a la oficina al día siguiente. Luego abrió un nuevo documento en su laptop y comenzó a escribir. No una carta a Adrián, sino para sí misma. Un inventario honesto de sus propios errores en el matrimonio, de las veces que eligió el silencio en lugar de la confrontación, de cómo había aceptado migajas de atención pretendiendo que era suficiente, de su complicidad pasiva en su propia invisibilidad. La terapia le había enseñado que la sanación requería responsabilidad, no solo de Adrián, sino también de ella misma. Mientras tanto, Adrián había comenzado su propio proceso de transformación, aunque no de la manera que nadie esperaría. Vendió 6 de sus 8 autos de lujo, donando el dinero a programas de becas para estudiantes de arquitectura de bajos recursos. Redujo el personal de la mansión a solo 2 empleados esenciales y comenzó a cocinar sus propias comidas, algo que no había hecho en una década. Los primeros intentos fueron desastrosos, comida quemada y platos incomibles, pero persistió. Había algo humillante y necesario en aprender tareas básicas que había delegado durante tanto tiempo. Dejó de trabajar 80 horas a la semana, delegó más responsabilidades a su equipo directivo y comenzó a asistir a una terapia grupal para hombres que luchaban con problemas de intimidad emocional. El grupo era un espacio incómodo, lleno de hombres exitosos que habían sacrificado sus relaciones en el altar del logro profesional. Escuchar sus historias era como mirarse en múltiples espejos, cada uno reflejando una versión de la misma tragedia. Hombres que habían ganado el mundo pero perdido a las personas que amaban. En una de las sesiones, el terapeuta les hizo una pregunta devastadora. Si tuvieran que elegir entre su éxito profesional y la relación que perdieron, ¿qué elegirían? La mayoría respondió inmediatamente que la relación, y el terapeuta negó con la cabeza. No es una pregunta hipotética, dijo. Todos ustedes ya hicieron esa elección. Eligieron el éxito. El arrepentimiento no cambia la elección. Solo la conciencia de las consecuencias puede cambiar elecciones futuras. Adrián salió de esa sesión sintiéndose destrozado, pero también extrañamente esperanzado. Todavía no era tarde para convertirse en una mejor versión de sí mismo, incluso si esa versión nunca recuperaría a Inés. 4 meses después del accidente, Adrián recibió una invitación inesperada. Era para la inauguración de la biblioteca comunitaria, rediseñada por el estudio donde Inés trabajaba ahora. Su nombre aparecía en la invitación como arquitecta principal del proyecto. Adrián estudió la tarjeta durante horas,
debatiendo si asistir. No quería incomodarla, no quería que pensara que la estaba acechando, pero también sentía un deseo profundo de ver su trabajo, de presenciar el renacimiento de su pasión. Finalmente decidió ir, pero permanecer en segundo plano, no acercarse a ella a menos que ella lo buscara primero. La noche de la inauguración llegó deliberadamente tarde cuando el evento ya estaba lleno de gente. La biblioteca transformada era impresionante. Techos altos con tragaluces que bañaban el espacio en luz natural, áreas de lectura diseñadas para diferentes necesidades, un jardín interior con plantas nativas que creaba un oasis de calma en medio del barrio urbano. Era vintage chinés, funcionalidad elegante sin ostentación, diseño que servía a la comunidad en lugar de servir al ego del creador. Y entonces la vio. Inés estaba en el centro del espacio, rodeada de vecinos del barrio, de colegas arquitectos, del equipo del estudio. Llevaba un vestido sencillo color verde bosque que Adrián nunca había visto, su cabello más corto que antes, enmarcando su rostro con una frescura renovada. Pero lo que más lo impactó fue su expresión. Sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos de una manera que él no había visto en años. Se veía viva, completa, feliz de una forma que nunca fue feliz con él, al menos no en mucho tiempo. Adrián sintió una mezcla contradictoria de dolor y alegría. Le dolía no ser parte de su felicidad, pero se alegraba profundamente de que ella la hubiera encontrado sin él. Permaneció cerca de la pared del fondo, observándola explicar detalles del diseño a visitantes curiosos, viendo cómo sus manos dibujaban formas en el aire con el entusiasmo que solía tener cuando eran jóvenes y todo parecía posible. Mateo Reyes, el director del estudio, subió a un pequeño podio improvisado y pidió atención. «Quiero agradecer a todos por venir esta noche», comenzó. «Este proyecto es especial por muchas razones, pero principalmente porque representa lo que la arquitectura debería ser, un servicio a la comunidad, no un monumento al ego. Y quiero reconocer particularmente a nuestra arquitecta principal, Inés Torres, quien tomó este espacio olvidado y lo convirtió en un santuario de conocimiento y belleza accesible para todos. Torres. Ella había vuelto a usar su apellido de soltera. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él, no con dolor agudo, sino con resignación silenciosa. Ella estaba reclamando su identidad, despojándose de todos los marcadores de su vida como señora Mendoza, y tenía todo el derecho de hacerlo. Inés subió al podio entre aplausos. Habló con una confianza tranquila sobre la filosofía detrás del diseño, sobre cómo la arquitectura podía ser una herramienta de justicia social, sobre su visión para proyectos futuros. Su voz no temblaba. Sus palabras eran claras y apasionadas. Era la mujer que había abandonado su carrera años atrás, pero también era alguien nuevo, alguien forjado por el dolor y renacido en su propia fuerza. Cuando terminó su discurso, Adrián supo que era momento de irse. Había venido para presenciar su triunfo y lo había hecho. Quedarse más tiempo sería egoísta, un intento de insertar su presencia en un momento que le pertenecía solo a ella. Se dirigió hacia la salida, pero algo lo hizo detenerse. En una pared lateral había una pequeña placa que no había notado antes. Este proyecto está dedicado a todos los que han tenido que reconstruirse después de perderlo todo. Que este espacio sea un recordatorio de que siempre es posible volver a empezar. Las palabras golpearon a Adrián con fuerza. Inés había incluido un mensaje universal, pero él no podía evitar sentir que también era personal. Un reconocimiento de que ambos estaban en procesos de reconstrucción, aunque separados. Sacó su teléfono y tomó una foto de la placa, no para publicarla o presumirla, sino como un recordatorio privado de que la redención no era un destino sino un camino, y que algunos caminos debían caminarse en soledad. Salió de la biblioteca al aire frío de la noche. El evento continuaría durante horas, música y celebración, pero él no pertenecía ahí. Caminó hacia su auto, el único de los dos que había conservado, un sedán modesto que conducía con sus propias manos, sin chofer. Antes de arrancar el motor, miró hacia la biblioteca iluminada por última vez. A través de las ventanas podía ver siluetas moviéndose, vida y alegría y comunidad. Inés estaba construyendo algo hermoso
y él finalmente entendía que la forma más profunda de amarla era dejarla hacerlo sin la sombra de su presencia. Tal vez algún día, si el universo era generoso, sus caminos se cruzarían de nuevo en circunstancias diferentes. Pero por ahora, el regalo que podía darle era su ausencia, su silencio, su respeto por el espacio que ella necesitaba para florecer. Adrián arrancó el auto y se alejó, llevándose consigo tanto el dolor de la pérdida como la extraña paz de saber que había presenciado el renacimiento de la mujer que amaba, incluso si ese renacimiento no incluía un lugar para él. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde el accidente, cuando Inés recibió una llamada inesperada de un número que no reconocía. Era un viernes por la tarde, y estaba en su nueva oficina, un espacio compartido con otros arquitectos independientes que olía a café recién hecho y a ambición creativa. Al contestar, escuchó una voz femenina profesional del otro lado. «Señorita Torres, habla Carmen Villanueva de la Fundación Arquitectura Social. Nos gustaría invitarla a presentar una propuesta para nuestro nuevo proyecto, un centro comunitario en la zona sur de la ciudad». Su trabajo en la biblioteca ha llamado mucho la atención. Inés sintió una oleada de emoción. La Fundación Arquitectura Social era una de las organizaciones más respetadas en su campo, conocida por proyectos que realmente transformaban comunidades. Esto no era solo otro trabajo, era la validación de que su carrera había renacido con fuerza. «Por supuesto», respondió intentando mantener la calma profesional mientras su corazón se aceleraba. «Sería un honor». La mujer le dio detalles sobre la reunión, que sería en 2 semanas, y mencionó casi de pasada que sería una presentación competitiva con otros 3 estudios de arquitectura. Uno de los donantes principales de la fundación también asistiría para escuchar las propuestas. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo intenso. Inés se sumergió en la investigación, visitó el sitio propuesto múltiples veces, habló con residentes del barrio, estudió las necesidades específicas de la comunidad. Mateo Reyes le ofreció ayuda del estudio, pero ella decidió hacerlo principalmente sola, con solo apoyo técnico para los renders digitales. Este proyecto necesitaba ser auténticamente suyo, una declaración de quién era como arquitecta independiente. La noche anterior a la presentación, Lucía la encontró todavía despierta a las 2 de la madrugada, revisando sus notas por 10ª vez. «Necesitas dormir», le dijo su hermana con cariño. «Ya está perfecto. Vas a brillar mañana». Inés asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. No era solo nerviosismo profesional, era algo más profundo. Esta oportunidad representaba todo por lo que había luchado estos meses: la reconstrucción de su identidad, la prueba de que era más que la exesposa de un magnate, la confirmación de que había tomado la decisión correcta al elegirse a sí misma. La mañana de la presentación amaneció clara y fría. Inés eligió un traje sastre color azul marino, profesional, pero con un corte moderno que la hacía sentir poderosa. Se recogió el cabello en un moño elegante y se permitió un toque de maquillaje más elaborado que su usual minimalismo. Cuando se miró al espejo, vio a alguien que reconocía, pero que también era nueva. Una mujer que había atravesado el fuego y emergido forjada en acero flexible. La sede de la fundación era un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad. Inés llegó 30 minutos antes, tiempo suficiente para instalarse en la sala de conferencias donde haría su presentación. Revisó su laptop, asegurándose de que los archivos estuvieran correctos. Practicó su apertura mentalmente. Los otros arquitectos llegarían pronto y ella quería estar completamente centrada. La puerta se abrió y Carmen Villanueva entró con una sonrisa cálida. «Señorita Torres, qué gusto tenerla aquí. Algunos miembros del comité ya están llegando. Comenzaremos en 15 minutos». Las personas fueron entrando gradualmente, profesionales de aspecto serio con libretas y tabletas. Inés los saludó con cortesía profesional, su nerviosismo transformándose en la adrenalina familiar de un desafío importante. Y entonces, él entró. Adrián Mendoza cruzó el umbral de la sala de conferencias, vestido con un traje gris oscuro impecable, su presencia llenando el espacio de la manera en que siempre lo hacía. Sus ojos encontraron los de Inés inmediatamente, y ella vio el shock
reflejado en su rostro, el mismo shock que sentía en su propio pecho. Carmen se acercó a Adrián con deferencia evidente. «Señor Mendoza, gracias por acompañarnos hoy. Su generosa donación hace posible este proyecto. Por favor, tome asiento». Inés sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Adrián era el donante principal. Por supuesto que lo era. Durante un momento fugaz consideró la posibilidad de que él hubiera manipulado esto, que hubiera orquestado esta situación para forzar un encuentro. Pero cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, vio en sus ojos la misma sorpresa genuina que sentía ella. Esto era coincidencia, o tal vez destino, pero no había sido planeado por ninguno de los dos. Adrián tomó asiento en la parte posterior de la sala, lo más lejos posible de la mesa de presentación, como si quisiera minimizar su presencia. Carmen dio inicio a la reunión explicando el proyecto. Un centro comunitario que incluiría biblioteca, espacios para talleres vocacionales, guardería subsidiada y áreas recreativas. El presupuesto era ambicioso pero no ilimitado, y el diseño debía maximizar impacto social con eficiencia de recursos. Los primeros dos arquitectos presentaron propuestas competentes pero convencionales. Inés apenas pudo prestar atención, demasiado consciente de la presencia de Adrián en la sala, de cómo sus ojos permanecían fijos en ella incluso cuando otros hablaban. Cuando llegó su turno, se puso de pie con piernas que apenas temblaban y caminó al frente. Respiró profundo y comenzó. «Buenas tardes. Cuando visité el sitio propuesto por primera vez, hablé con una madre soltera que trabaja 2 empleos. Me dijo que su mayor sueño era tener un lugar seguro donde su hija pudiera hacer la tarea después de la escuela mientras ella terminaba su turno. Ese deseo, esa necesidad concreta, es el corazón de mi propuesta». La presentación fluyó naturalmente, cada slide revelando un diseño que equilibraba funcionalidad y belleza, que honraba la dignidad de la comunidad sin condescendencia. Inés habló sobre materiales sustentables de bajo costo, sobre cómo la luz natural podía reducir gastos de electricidad, sobre espacios flexibles que podían adaptarse a diferentes necesidades. Habló con pasión, pero también con datos duros, con visión, pero también con pragmatismo. Desde su asiento, Adrián la observaba como si la viera por primera vez. Esta no era la mujer silenciosa que se había difuminado en segundo plano de su matrimonio. Esta era alguien radiante con propósito, articulada con confianza ganada a través de prueba y error, no otorgada por asociación con él. Y era más hermosa que nunca, no por su apariencia física, sino por la luz interna que proyectaba cuando hablaba de su trabajo. Cuando Inés terminó, hubo un momento de silencio antes de que el comité estallara en preguntas. Ella las respondió todas con precisión y claridad, defendiendo sus decisiones de diseño sin arrogancia, pero también sin disculparse. 40 minutos después, cuando la sesión concluyó, Carmen le agradeció efusivamente. «Señorita Torres, su propuesta es excepcional. El comité deliberará y le informaremos nuestra decisión en una semana». Los miembros del comité comenzaron a dispersarse, algunos deteniéndose para felicitar a Inés personalmente. Adrián permaneció en su asiento, claramente esperando que la sala se vaciara. Finalmente, cuando solo quedaron ellos dos y Carmen organizando documentos en la esquina opuesta, él se puso de pie y se acercó lentamente. Inés sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo su postura firme. «Hola, Inés», dijo Adrián con voz suave. «Tu presentación fue extraordinaria». Ella asintió con cortesía profesional. «Gracias. No sabía que estarías aquí». Él sonrió con una tristeza que suavizaba sus facciones. «Yo tampoco sabía que tú estarías. Carmen solo me dijo que escucharía propuestas para el centro comunitario. Si hubiera sabido, si pensaste que esto fue manipulación». «No», lo interrumpió Inés. «Sé que no fue intencional. Lo veo en tu cara. Y honestamente, no habría importado. Este proyecto es demasiado importante para que lo dejara ir por incomodidad personal». Adrián metió las manos en sus bolsillos, un gesto que Inés reconocía de años atrás cuando él estaba nervioso. «Leí sobre tu trabajo en la biblioteca», dijo, «y sobre los otros 2 proyectos que has completado. Estás haciendo exactamente lo que siempre debiste hacer».
Te ves feliz. Ella lo estudió cuidadosamente, buscando señales de manipulación o agenda oculta, pero solo vio sinceridad. Lo soy, respondió. Más feliz de lo que he sido en años. Reconstruirme fue doloroso pero necesario. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Diferente, dijo Adrián después de una pausa. He estado en terapia. Vendí casi todo lo que representaba mi ego inflado. Delegué la empresa a un equipo directivo competente y solo trabajo medio tiempo ahora. Estoy aprendiendo a ser humano de nuevo, no solo una máquina de producir dinero. Es un trabajo lento y a veces me siento perdido, pero es honesto. ¿Y en cuanto a nosotros?, preguntó Inés, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No había planeado preguntarlo, pero las palabras salieron de todas formas. Adrián la miró con intensidad que hizo que algo se removiera en el pecho de ella. No te he contactado porque respeto tu espacio. Recibí tu silencio como respuesta a mi carta y lo acepté. No espero ni busco una segunda oportunidad. Pero si te soy honesto, no he dejado de amarte ni un solo día. Solo he aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Inés sintió lágrimas picando en sus ojos, pero no las dejó caer. Yo también leí tu carta, admitió, 3 veces, y me ayudó a entender tu arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento no deshace el daño. Y yo necesitaba tiempo para convertirme en alguien que eligiera su propia felicidad primero. Lo sé, dijo Adrián suavemente, y no te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que el hombre que era durante nuestro matrimonio, ese hombre murió. Estoy intentando construir a alguien mejor, alguien que si alguna vez tuviera el privilegio de amar de nuevo, sabría cómo hacerlo correctamente, que sabría que el amor es una elección diaria, no un trofeo permanente. El silencio se extendió entre ellos, pesado con historia y posibilidad. Finalmente, Inés habló con voz temblorosa pero clara. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. El daño fue profundo y las cicatrices permanecen, pero tampoco soy la misma mujer que era. Y quizás esa es la clave. Quizás lo que teníamos antes necesitaba morir para que algo nuevo pudiera crecer. Adrián dio un paso adelante, deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Estás diciendo que hay una posibilidad? Inés respiró profundo. Estoy diciendo que no sé, pero también estoy diciendo que no cierro la puerta completamente. Si de verdad eres diferente, si realmente has hecho el trabajo de convertirte en alguien capaz de amar sin control ni posesión, tal vez en el futuro, cuando yo esté lista, podamos intentar conocernos de nuevo. No como Adrián e Inés que fueron, sino como 2 personas nuevas explorando si pueden construir algo sano. Adrián asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eso es más de lo que merezco, y te prometo que no presionaré, no apareceré sin invitación, no intentaré manipular circunstancias. Si algún día decides que quieres tomar un café, mi número sigue siendo el mismo. Y si decides que nunca quieres verme de nuevo, respetaré eso también. 2 semanas después, Inés recibió la noticia. Su propuesta había sido seleccionada. El centro comunitario se construiría según su diseño. Lloró cuando Carmen le dio la noticia por teléfono, lágrimas de alegría pura y logro ganado. Esa noche, sentada en su nuevo apartamento, un espacio pequeño pero completamente suyo, miró su teléfono durante mucho tiempo. Finalmente, escribió un mensaje simple. Gané el proyecto. Gracias por tu donación que lo hace posible. La respuesta de Adrián llegó minutos después. Sabía que lo ganarías. Tu talento es innegable. Felicitaciones. Y luego, después de una pausa, estoy orgulloso de ti. Inés escribió y borró varias respuestas antes de finalmente enviar. Tal vez cuando esté menos ocupada con este proyecto, podríamos tomar ese café, sin promesas, solo una conversación. La respuesta fue inmediata. Cuando quieras, estaré aquí. Inés dejó el teléfono a un lado y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. No sabía qué traería el futuro. No sabía si ella y Adrián podrían construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Pero por primera vez en casi un año, sentía que el futuro estaba abierto a posibilidades, no cerrado por dolor. Había recuperado su identidad, su carrera, su dignidad. Y desde esa base sólida de amor propio, tal vez, solo tal vez,
Podría explorar si había espacio para perdonar y comenzar de nuevo, pero esta vez con los ojos abiertos, con límites claros y con la certeza de que nunca volvería a hacerse pequeña para hacer espacio a alguien más.